¿Sabías que durante el cisma de Occidente del siglo XIV, también conocido como el Gran Cisma de la Iglesia Católica, hubo un periodo en el que coexistieron dos papas rivales? En esta división única, la Iglesia se encontró con un papa reconocido en Aviñón, Francia, y otro en Roma, Italia. Esta situación dio lugar a un desafío sin precedentes para los creyentes y líderes de la Iglesia, que se vieron obligados a elegir entre dos papas, cada uno de ellos reclamando su autoridad. Este periodo de incertidumbre y división marcó uno de los capítulos más tumultuosos en la historia de la Iglesia Católica y solo se resolvió después de años de conflictos y negociaciones en el Concilio de Constanza en el 1417. Este caso mostró la debilidad del papado como figura divina y dio ideas precursoras para la reforma protestante. ¿Sabías que 5 mujeres se enfrentaron a Dios y a Moisés para que se modificara una ley que no existía? La historia se encuentra en el libro de Números, capítulo 27, donde se relata el caso de las hijas de Zelofejad, quienes se acercaron a Moisés y a Dios para reclamar su herencia paterna. Su padre había muerto sin dejar hijos varones, lo que planteaba un dilema legal en cuanto a la distribución entre las tribus de Israel. Estas valientes mujeres se presentaron ante Moisés y le plantearon la injusticia de que su familia estaba excluida de la herencia debido a la ausencia de hermanos varones. Dios, a través de Moisés, le dio la razón y estableció una ley para que las hijas de Zelofejad y a todo el pueblo de Israel pudieran heredar a partir de ese momento. Moraleja: si presentas tu causa justa delante de Dios, lo que parece imposible, Dios lo vuelve posible. ¿Sabías que 2 mujeres pactaron comerse a sus propios hijos durante el sitio de la ciudad de Samaria? El relato se encuentra en la Biblia en el libro Segunda de Reyes. La ciudad estaba asediada y el hambre era tan extrema que las personas estaban dispuestas a recurrir a medidas extremas para sobrevivir. Sin embargo, esto pone de relieve el juicio divino sobre las naciones debido a su desobediencia y rebelión contra Dios. En el relato bíblico, la ciudad de Samaria fue salvada de esa situación de hambruna extrema por la intervención divina. En Segunda de Reyes 7 se narra cómo Dios realizó un milagro para salvar a la ciudad del asedio y proporcionar alimento para el pueblo. Moraleja: si te arrepientes, Dios perdona tus pecados y sana tu vida. ¿Sabías que el profeta Ahías de Silo tomó la ropa nueva del servidor de Salomón, Jeroboam, y la rompió en 12 pedazos, simbolizando la división del reino de Israel? Según la narrativa, Dios le dio a Jeroboam 10 de estos pedazos que representaban a las 10 tribus que estarían bajo el liderazgo del reino del norte. Esta división fue el resultado de los pecados de Salomón. A pesar de haber sido agraciado con la sabiduría divina, Salomón cayó en la tentación de adorar a dioses falsos debido a la influencia de sus múltiples esposas de otras naciones. Moraleja: la idolatría es abominación a Jehová. Está escrito en el libro de Deuteronomio 7:25, así que mantente alejado para que no te pierdas. ¿Sabías tú que las 95 tesis que Martín Lutero publicó en 1517 como una protesta a la corrupción de la iglesia se resumieron en solo 5 tesis que buscaban reformar la iglesia? Estas eran las 5 solas. Sola escritura: la Biblia es la única autoridad divina. Sola fide: la salvación se obtiene únicamente a través de la fe en Jesucristo. Sola gratia: la salvación es un regalo gratuito de Dios. Solus Christus: Cristo es el único mediador entre el hombre y Dios, sin la necesidad de intermediarios como sacerdotes o santos. Soli Deo Gloria: toda la gloria y honor deben ser atribuidas solo a Dios. Estos principios sentaron la base de la reforma protestante y dieron forma a la teología y práctica que las iglesias cristianas hoy día practican. Toda la gloria sea para Dios. ¿Sabías tú que Dios mandó a un profeta a casarse con una prostituta? En el libro del profeta Oseas en la Biblia, Dios le ordenó a Oseas, un profeta menor, que se casara con una mujer llamada Gomer. Gomer, se presume, era una prostituta o había sido infiel en su matrimonio. Esta orden de Dios tenía un propósito simbólico. La vida de Oseas y Gomer representaba la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Así como Gomer había sido infiel en su matrimonio, el pueblo de Israel había sido infiel con Dios, adorando a otros dioses y cometiendo actos de idolatría. Sin embargo, a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios todavía los amaba y estaba dispuesto a perdonarlos. La gloria sea para Dios. ¿Sabías que el mártir Juan Hus
El influyente predicador quemado en la hoguera el 6 de julio del 1415 en el Concilio de Constanza fue el precursor de la Reforma Protestante. Hus es conocido por su firme defensa de la reforma eclesiástica y crítica contra la corrupción de la Iglesia Católica de ese tiempo. Aunque Hus fue condenado por herejía y quemado en la hoguera, sus ideas influyeron en la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero, casi un siglo después. Antes de su ejecución, Hus profetizó que podían eliminar su cuerpo, pero la verdad de Dios por la que había luchado no podría ser destruida. Su martirio y sus enseñanzas desempeñaron un papel significativo en la libertad espiritual que hoy goza la Iglesia evangélica. La gloria sea de Dios. ¿Sabías que un profeta acusó a Dios de ser indiferente ante la maldad? Su clamor desesperado resonó cuando dijo: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a ti por causa de la violencia y no salvarás. La historia se encuentra en el libro del profeta Abacú. En medio de la incertidumbre y la opresión que vivía el pueblo de Israel, Abacú demandó respuestas de Dios, quien le respondió que el juicio vendría, pero también le recordó que el justo viviría por la fe. Al final, la transformación de Abacú fue asombrosa cuando declaró: aunque no haya vaca en los corrales, ni los árboles den su fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La gloria sea para Dios. ¿Sabías que un profeta se lanzó de rodillas a llorar la muerte de un rey inigualable, hasta que el verdadero rey se le apareció en el templo? Esta es la historia del profeta Isaías, quien se fue de rodillas con lloro y lamento ante la presencia de Dios, porque el gran rey Usías había muerto. Usías, inigualable como rey, había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, renovando la nación en infraestructura, estrategia militar y espiritual. Pero el verdadero rey Jehová de los ejércitos se le apareció cubriendo todo el templo, solo para recordarle al profeta, quien estaba temblando ante esta revelación, quién era el verdadero rey que cuidaba a su pueblo. La gloria sea para Dios. Egipto significa esclavitud, Egipto significa servidumbre, Egipto significa cadena, Egipto significa el tiempo que tú has llevado sirviéndole a los ídolos, al alcohol, a la brujería, a los demonios. Usted se encontraba en Egipto, pero Dios lo ha llevado al desierto. Pero el desierto significa prueba, el desierto significa escasez, el desierto significa despojo, el desierto significa el proceso que debes pasar para depender de los milagros de Dios y no de la servidumbre que te esclavizaba. Así que cierra tu mente y abre los ojos de la fe y sigue avanzando hacia la tierra prometida. ¡Aleluya! Cuando los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra, Isaac se apartó de allí y cavó otro pozo, y ya no riñeron sobre él, y le puso por nombre Rehoboth y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Es por eso que yo te digo, hermano, hoy, aléjate del que te está quitando tu bendición y cava. En medio de las dificultades, cava. Aunque nadie cree en ti, sigue cavando. Porque al final, cuando hayas terminado de cavar, te estará esperando un manantial de agua fresca que salta para vida eterna. Ese día Dios dirá: miren a mi hijo, el que yo bendecí porque creyó en mí. Aleluya.